Buenas a todos, queridos oyentes, queridos espectadores. En el podcast de hoy vamos a hablar de un tema muy curioso que tenía muchas ganas de traer desde hace tiempo y que me resulta bastante interesante. Vamos a irnos a la Segunda Guerra Mundial. Concretamente vamos a hablar de la Orden de los Comandos. Como sabéis, durante la Segunda Guerra Mundial no solo había aviadores, marinos y soldados de tierra, había multitud de unidades, múltiples destinos, y uno de ellos eran los llamados comandos, ¿de acuerdo? Tanto en el bando aliado como en el bando alemán. Los alemanes, su unidad más reconocida, más famosa, eran los llamados comandos brandenburgueses, ¿de acuerdo? Que tras las líneas enemigas hacían operaciones de espionaje, toma de puente, asesinato de oficiales y todo lo que el Estado Mayor alemán le ordenara, como así hicieron la campaña de Francia, de Noruega o del norte de África. Pero hoy vamos a centrarnos en la Orden de los Comandos, que es una orden, un documento emitido, secreto, en octubre de 1942 por Adolf Hitler a sus estados mayores de tierra, mar y aire para intentar mitigar las acciones o más bien estas obras, por llamarlo de alguna manera, de los comandos aliados. ¿Qué ocurre? En Europa, la Europa ocupada, en Noruega y en el norte de África, los comandos y paracaidistas de los aliados tenían, una gama de misiones y de acciones en la que no solo destruían objetivos militares y civiles alemanes, sino que también provocaban que la moral nazi se resintiera y decayera. Los soldados alemanes siempre estaban en tensión en ciertos puntos, en ciertas partes, porque no sabían por dónde le podía venir el golpe. De ahí que Adolf Hitler, en octubre del 42, ya próximo a que la guerra cambiara las tornas, se ordena que todos los comandos capturados en Europa y África, exceptuando los marinos, deben ser inmediatamente ejecutados si intentaban rendirse. Imaginaos lo maquiavélico y lo diabólico de la orden, es decir, si te intentas rendir, te matamos. Si prestas resistencia, es decir, si ofreces resistencia, te matamos también, porque nos estás disparando y estás atacándonos. Cualquiera que no llevara uniforme, cualquier persona que ejecutase acciones militares sin llevar uniforme, debe ser o debía ser entregado a las autoridades alemanas para su ejecución sumaria, su juicio o lo que consideraran oportunas. Estas autoridades alemanas, que normalmente solía ser la ejecución o, en el mejor de los casos, un campo de trabajo forzados. ¿De dónde viene esta animadversión de los nazis, sobre todo de ese Estado Mayor de Hitler, por los comandos? Bueno, es muy sencillo. Los ataques sobre Dieppe, sobre Saint-Nazaire, ¿de acuerdo? Durante 1942, las acciones en el norte de África y las pequeñas acciones que realizaban en Italia, en la Yugoslavia ocupada, ¿de acuerdo? Y en otros puntos de Europa que hacían que los alemanes no tuvieran una herramienta eficaz para combatir estos ataques fantasmas, por llamarlos, de alguna manera. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en Dieppe? En agosto del 42. La orden se emite en octubre del 42, pero en agosto del 42 la incursión en Dieppe. Un militar canadiense decide, en contra del procedimiento habitual, llevarse una copia de las órdenes operativas al desembarco, ¿de acuerdo? Con tan mala suerte que los alemanes lo capturan y acaba llegando al cuartel general de Hitler. Órdenes operativas. En las órdenes operativas se explica que había instrucciones, ¿vale?, de atar a los prisioneros, de interrogarlos y, de tácticas no muy ortodoxas. En Dieppe, junto a estas órdenes operativas, se capturan un manual de lucha de comandos a corta distancia. Esto es un golpe terrible a los aliados, ya que queda al descubierto las tácticas de estos comandos ante el enemigo alemán. ¿De acuerdo? Hay fotografías de estos documentos en el Museo Imperial
de la Guerra de Londres, por si alguno está interesado. ¿Qué sigue ocurriendo? Pues la guerra va pasando y ese mes de octubre Berlín anuncia que cientos de prisioneros aliados, comandos, la mayoría de ellos, llevarían grilletes a partir de ahora. Esto va en contra de la de la Convención de Ginebra de 1929. Y los británicos responden aplicando la misma medida a los presos alemanes internados en Canadá. ¿De acuerdo? Quid pro quo. Todo ello en contra de la Convención de Ginebra del año 29. Este problema continúa y Suiza, país neutral, llega a un acuerdo con los británicos para desistir de la medida el día 12 de diciembre. Los alemanes también acceden al cabo de unos días a desistir de estas técnicas. Pero para entonces muchos campos alemanes ya habían abandonado la medida o la habían reducido a dejar una pila de grilletes en un barranco como símbolo. Es decir, era ya algo más simbólico que algo real. No obstante, el 7 de octubre la orden se aprueba. El 18 de octubre Hitler escribe personalmente una nota en el parte diario de la Wehrmacht, ¿de acuerdo? De las Fuerzas Armadas, que dice lo siguiente: en el futuro, todas las tropas terroristas y de sabotaje de los británicos y sus cómplices, que no se comportan como soldados sino como bandidos, serán tratados como tales por las tropas alemanas y eliminados sin piedad en batalla, donde quiera que aparezcan. Este 18 de octubre, por fin se aprueba la orden de los comandos con solo 12 copias. Y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfred Joll, distribuye copias de la misma junto con apéndice en el que se añadía que la orden estaba dirigida solamente para jefes y no debe caer en manos enemigas bajo ninguna circunstancia. La orden en sí misma decía lo siguiente, ¿de acuerdo? Para que os situéis. Desde ahora todos los hombres que operen contra tropas alemanas en las llamadas incursiones de comando, incluso si visten uniforme, armados o desarmados, en combate o huyendo, deben ser aniquilados hasta el último hombre. Incluso si dichos individuos, al ser descubiertos, proceden a entregarse como prisioneros, no debe ser ofrecido cuartel en ningún caso. Por lo cual la orden afirma, bajo una suposición, que los comandos británicos tenían orden de matar a sus prisioneros, pero este no era el caso. Por ejemplo, los hombres, los comandos en la isla de Sark, una incursión que hicieron en la Europa ocupada, actuaron creyendo apropiada la situación, nunca aniquilando ni maltratando a los prisioneros. Hitler, en su mentalidad y en su forma de ser, más tarde amplía este trato a los pilotos aliados capturados. Y el papel de custodia y el encargarse de estos prisioneros pasa a la Gestapo, por lo cual las cosas ya se complican. Las bajas aliadas fueron centenares, miles. El PSOE británico, la OSS norteamericana, muchos de ellos iban transferidos a campos de concentración y allí ejecutados. Como dato curioso, las primeras víctimas fueron 7 oficiales capturados durante la operación Mosquetón, ¿de acuerdo? Que fueron fusilados en un campo alemán la madrugada del 23 de octubre de 1942. Cabe decir que estas ejecuciones se llevaron a cabo hasta cerca del final del Tercer Reich, ¿vale? Hasta casi el final de la guerra se llevaron a cabo. ¿Qué decir? Este resultado, tras la guerra, los oficiales alemanes que realizaron ejecuciones ilegales, no todos, siguiendo la orden, fueron encontrados culpables en los llamados juicios de Nuremberg por crímenes de guerra. La orden de los comandos fue uno de los cargos por crímenes de guerra contra el general Alfred Joll, que fue hallado y declarado culpable tanto de este como de otros crímenes, que no nos vamos a poner a relatar, una lista larga, y ejecutado en la horca. ¿Qué ocurre? ¿Esto disminuyó la presencia de comandos en la Europa ocupada? No, ni en Inglaterra, no, ni en Canadá, no. Fue el coraje y el orgullo lo que hizo que muchos más hombres, y mujeres también, se alistaran a los comandos, para poner su granito de arena o para vengar a sus amigos y camaradas caídos. Una historia muy curiosa, una ilegalidad de cabo a rabo, ya que las convenciones de Ginebra establecen que los miembros de las Fuerzas Armadas, si son capturados, deben ser prisioneros de guerra y como tales deben ser tratados humanamente. Lo estoy leyendo
literalmente. Hitler y sus hombres sabían que la orden era totalmente ilegal, pero les dio igual. No obstante, generales como Erwin Rommel, el zorro del desierto, y Albert Kesselring, uno de los hombres fuertes del régimen nazi en Italia, nunca llegaron a cumplir dicha orden, se negaron tajantemente y siguieron aplicando las convenciones de Ginebra. Rommel, por ejemplo, sabía hablar inglés, interrogaba a los prisioneros y les daba un buen trato. De ahí que no fuera visto bien, que no fuera bien visto en parte por el régimen alemán. Con esto terminamos este pequeño vídeo. Espero que os haya gustado. Y recordad, el próximo vídeo será prontito. Esta es la orden de los comandos. Y os quería decir una cosa. Hay un noble, si lo buscáis, que se llamaba Lord Lovat, al cual se dice que Hitler puso 100.000 francos, 100.000 marcos de recompensa por su cabeza. Era un noble inglés que luchó en los comandos, murió en el año 95, muy importante, y que narra su peripecia en los llamados comandos y sus aventuras, ¿de acuerdo? Un noble inglés que no tenía por qué estar ahí, no tenía por qué estar ahí si él no quisiera, tenía tierras, tenía dinero, pero decidió unirse a los comandos británicos y a partir de ahí intentar poner su granito de arena para ganar la guerra, ¿de acuerdo? Lord Lovat. Podéis buscarlo. Bueno, pues con este pequeño dato curioso terminamos. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribíos, dejar comentarios. Me podéis sugerir otros vídeos, lo que ustedes queráis. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Un saludo y cuidaros mucho.